Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos al canal del Congreso por la transmisión, a Gaceta de Paz por este tiempo y esta oportunidad. También agradecemos al diputado César Madrigal Díaz por darnos la oportunidad de realizar este 8º Foro Global de Cultura de Paz aquí en la Casa del Pueblo, en el Congreso del Estado de Jalisco. Hoy nos encontramos aquí en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado para exponer nuevamente un foro permanente, como así lo hemos llamado, para analizar la nueva Ley de Cultura de Paz en Jalisco. Una nueva ley que pretende buscar presupuesto para que pueda funcionar, para que pueda tener operatividad y sobre todo darle un ordenamiento jurídico desde la Secretaría General de Gobierno. Esto implica crear un organismo público descentralizado que permita tener de alguna manera brazos para poder trabajar más directamente en las sociedades y revertir esta situación de violencia. A continuación me toca dirigir esta mesa. Presento a los invitados de honor de esta reunión, que son expertos también en el tema de políticas públicas de paz de varios estados. Y bueno, presento en primer término al doctor Jesús Guevara Sandoval. Él es presidente de Comnapaz Querétaro, él es un gran activista y sobre todo ha implementado proyectos de cultura de paz en varios municipios como Corregidora, Huimilpan, entre otros, y bueno, su experiencia en los municipios de alguna manera impacta también en este análisis de esta ley y de este proyecto. Doctor Jesús Guevara, muchas gracias por acompañarnos, por favor. De igual manera, estamos también muy contentos de que nos acompañe el maestro Wilfrido Lázaro Medina. Él es un gran líder de paz, es un gran maestro, un gran educador, que nos ha permitido comprender muchos temas de la pedagogía para la paz en el transcurso de este camino como activistas y como maestros en el tema de la paz. El maestro Wilfrido Lázaro Medina tiene una experiencia en el tema educativo, pero al mismo tiempo ha sido legislador en su estado, en su gran estado hermoso que es Michoacán, estado vecino de aquí de Jalisco, y bueno, también ha sido presidente municipal de Morelia, en el cual pues sí implementó varios proyectos enfocados al tema de la paz. Así es que su opinión, su experiencia en este nuevo proyecto en Jalisco es fundamental en esta mesa. Y déjenme decirles que nosotros que estudiamos el tema de la paz desde hace 32 años, el maestro Wilfrido, cuando fue diputado local, fue el primer diputado a nivel nacional que propuso una ley de cultura de paz y se le aprobó. Ahorita nos va a hablar un poco del tema y después continuó la de Jalisco. Así es que la primera a nivel nacional, reconozco yo públicamente, fue Michoacán, que da el ejemplo en ese aspecto. Y bueno, pues agradecidos por tu presencia. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también un gran hermano maestro, experto en neurociencias para la paz. Ahorita vamos a escuchar, la verdad es que tiene mucho que exponer en estos temas, porque siempre abre estos caminos para poder entender y aplicar una política pública de paz y sobre todo en el tema de impacto de la psicología para la paz. Marco Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí presente. Bienvenido. Muchas gracias. El maestro Carlos, el doctor Carlos Vázquez, también nos acompaña del estado de Veracruz. Él recientemente acaba de presentar una iniciativa en el estado que le hemos denominado el estado heroico de la paz. Y bueno, estamos muy contentos porque su experiencia en estos temas también son fundamentales. Él nos hablará un poco también del tema de lo que ha logrado en Veracruz. Y bueno, estamos muy contentos porque recientemente nos acaba de enviar una nota donde lo ha recibido el gobierno y están muy contentos por esta iniciativa, que esperemos que en Jalisco también estén así de contentos. Doctor, muchas gracias y bienvenido. Al doctor Norman Bardavid, presidente del Organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz, también secretario ejecutivo de Comnapaz México, también ha sido un maestro en el tema de la paz en nuestro caminar por cerca de 32 años, y bueno, su enfoque en el tema espiritual, del despertar de conciencia, pues nos ha permitido también entender y cómo podemos plasmarlo en una iniciativa que promueva ese despertar de conciencia, sobre todo en la niñez, sobre todo en las escuelas, que tanto falta en todo nuestro país. Así es que
Dentro de estos temas, cedo la palabra a quien nos ha acompañado ya en diferentes foros sobre el tema de la nueva Ley de Cultura de Paz en Jalisco 2025, que ya está teniendo cada vez más fuerza, está siendo más, teniendo más impacto en muchos sectores, tanto en el sector empresarial, en el sector educativo. Y bueno, Marco Antonio, siempre un gusto escucharte y bienvenido, tienes la palabra. Bueno, pues primeramente agradecer la oportunidad de estar aquí rodeado de mujeres y hombres que siempre digo que son muy valientes, porque en el caminar de la búsqueda y de la construcción de paz, en el caminar cuando buscamos, por ejemplo, divulgar la evidencia de la ciencia cognitiva, en el caminar cuando estamos dentro de las escuelas y buscamos implicar el desarrollo de habilidades sociales, emocionales o todo lo que nos puede dar las habilidades blandas, no es fácil. No es fácil porque es algo que no se ve a simple vista, no es fácil porque es algo que implica mucho trabajo y no es fácil porque implica sobre todo esa convicción y esas ganas de no solo pensar en tu persona, sino pensar en las y los demás. Agradecer también desde luego las puertas que nos abre el Congreso, agradecer definitivamente al diputado César, porque entiendo que también se necesita voluntad, no solo en el tema de plantear y hablar y dialogar sobre una política pública, sino necesitamos voluntad de las y los legisladores. Y más allá claro, de voluntad de empezar en este sentido, se necesita cohesión, se necesita acción. Lo hemos visto desde muchos años, cerca en el aula, con niñas y jóvenes, cómo es fundamental pasar de las reglas, de las normas, de las leyes, pasar a la acción social, a la acción ciudadana. Actualmente tenemos la oportunidad de revisar, de analizar integralmente el diseño del actual programa estatal de cultura de paz. Y lo hablaban el día de ayer, compañeras y compañeros. Claro, es un documento y en este sentido reconocer a Michoacán. Yo desconocía que el primer estado que gestiona, promueve una ley de cultura de paz. Y entonces, en esta ley de cultura de paz del estado de Jalisco, que se promulga, si no me equivoco, en 2021, en 2022 emana el Programa Estatal de Cultura de Paz. Y siempre es importante en tema de políticas públicas empezar con algo, pero lo importante no es empezar con algo, sino ir perfeccionando, ir acompañando, ir mejorando, ir haciendo estos foros de diálogo donde escuchas a más personas qué sí ha funcionado en su estado, qué están aplicando en su estado y está generando más información para poder considerar. El actual programa estatal de cultura de paz tiene ejes interesantes en tema de construcción de paz, en tema de generación de paz, pero sobre todo, al ser la cultura de paz aún un tema donde necesitamos más fuerza en tema de investigación, donde necesitamos más fuerza en cohesión social, aún es un documento que de lo que plantea a la acción, a la realidad, está muy distante. Se reconoce las acciones que en todas las entidades del país que promueven, le construyen la cultura de paz, que han promulgado una ley de cultura de paz, se reconoce el inicio. Pero creo que hay dos factores fundamentales en el tema cuando hablamos de los programas estatales de cultura de paz. Tenemos que crear, tiene que
la acción, el pasar a la acción tiene que ser poseedora y tiene que estar basado en un colectivo ciudadano, en un colectivo social, y lo hemos visto en el tema de la revisión del documento y en el tema de la investigación. Hoy en día, muchos de los indicadores en nuestros países están basados en indicadores alineados al tema de seguridad. Y si bien es cierto que el tema de construcción de paz se debe de ver de diferencias y abordar desde diferentes dimensiones, no existe aún, o por lo menos aquí en Jalisco, un colectivo, un comité, una comisión que revise, que dé seguimiento, pero que sobre todo investigue cerca de las personas, investigue cerca de los barrios, investigue cerca de todas las regiones de nuestro estado en este caso, y entonces de esa manera, de primera mano, pueda recibir información de cómo construir de paz y más allá, construir estos indicadores que se puedan no solo en el ejercicio de la medición, sino en el dar seguimiento. Creo que es un tema importante, si me permiten, central para mi perspectiva, humilde opinión, que exista esta comisión de paz. Porque si no existe esta comisión de paz, creo que debe de ser la amalgamadora entonces de las intenciones y buenas voluntades de las y los legisladores, para, como decíamos ayer, que no solo quede en esa ley ahí, archivada, sino que también sea el puente de comunicación, de información que lleve al Poder Ejecutivo. Porque las leyes, cuando vamos a la práctica, como decía el doctor hace rato, estaba escuchando su ponencia, si esto no se lleva a la práctica, a la acción, no se mide y no se mejora constantemente, ¿cómo entonces vamos a saber realmente qué tanto estamos avanzando en construcción de cultura de paz positiva en nuestro país? Desgraciadamente, nuestra realidad nacional está envuelta solamente en indicadores sobre la violencia, sobre la disminución de crímenes o del aumento de los crímenes, y no está construida desde un gesto social. Y en este sentido, los aportes de la neurociencia creo que son muy interesantes porque brindan un elemento fundamental que a toda ley, que a toda propuesta ciudadana, que a toda propuesta social se debe de buscar, y es la sustentabilidad. Una ley hoy en día, ante los cambios constantes, la dinámica social, la dinámica de cambio social que es constante, se debe de buscar elementos de sustentabilidad, porque detrás de la paz hay muchísima información que creo que aún no se ha divulgado. Y en este sentido hay mucha información que el tema de la neurociencia aporta y que sumaría a entender de fondo o de otra manera u otra perspectiva por qué es importante la paz. Imaginen este planteamiento que hago. Una pregunta, ¿ustedes creen que los procesos racionales y los emocionales están separados en nuestro cerebro? Totalmente. No hay proceso racional que esté separado de un proceso emocional. Es decir, son indisolubles. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque imaginen el universo de posibilidades que nos puede traer información de la evidencia de la neurociencia cuando entendemos que ante una toma de decisión hay una base, hay un sustento emocional. Entender, fíjense, todo lo que hemos como seres humanos, cuando tú llegas a casa, y como tengo la oportunidad de hablar con madres y padres, digo, es que el cerebro que llevamos a casa no es diferente que el que está en el trabajo, no es diferente que el que está en el tráfico, en este caso aquí en Guadalajara. Qué importante es que venga acompañada esta ley con información, con acceso primeramente de investigación local,
y contextualizada, pero también que venga acompañada de la obligatoriedad de informar sobre estos conocimientos del cerebro. Como siempre lo digo a nivel social, a nivel divulgatorio, no necesitamos ser neurocientíficos para conocer más de nuestro cerebro. Y sí, con esa información podemos hacer un cambio de vida. Puede ser información valiosa que nos ayude a entender por qué nos comportamos como nos comportamos con mis hijas, con mis hijos, con mi pareja, con mi vecino, con mi vecina, con mi colaboradora, con mi colaborador, con mi compañero de trabajo. Y cuando yo tengo la oportunidad y digo, no tengo la oportunidad yo, sino todas y todos que tenemos la oportunidad de ver qué es lo que pasa en los congresos locales, qué es lo que pasa en los congresos. Digo, ¿cuándo entonces esos cerebros van a poder llegar a acuerdos? ¿Cuándo esos cerebros que están en un mecanismo de defensa, que entonces las mismas experiencias, si tienen asociadas diversas emociones, van a evocar pensamientos similares asociados a las mismas emociones? Memoria, emoción. ¿Cuándo va a haber un acuerdo? ¿Cuándo va a haber un punto de conciencia? ¿Cuándo va a haber un punto donde entonces desde las escuelas podamos tener esta información? Donde en las escuelas realmente se priorice esto, porque hay muchísimos indicadores donde cuando entendemos de la importancia de la paz, en incidencia en el funcionamiento del cerebro, cuando entendemos la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales, el aprendizaje prácticamente viene solo. Porque el cerebro es plasticidad. No estamos condicionados a una vida lineal. Lo que pasa es que entonces tenemos que tomar la política pública, empoderarnos como ciudadanos y entonces sí, caminar de la mano con el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Para poder entonces sí acercar en donde se tiene que vivir este constructo, en donde se tiene que palpar esta información, en donde se tiene que tener acceso. No solamente las y los académicos especializados en neurociencia deben y debemos tener acceso. Hay que socializarlo, hay que democratizarlo, hay que entender cómo está funcionando nuestra naturaleza humana, hay que entender cómo responde nuestro sistema límbico. Solamente 35 milisegundos es lo que tarda nuestro sistema límbico en responder ante una gesticulación de una cara. Y de ahí viene un mundo, infinidad de información que tenemos que procesar y manejar. De ahí las herramientas, de ahí el entender qué tan interconectados estamos. De ahí entender cómo en lugar de tener esta información y abrir el campo de la sustentabilidad, cómo no tenerla nos puede acotar el campo de la sustentabilidad, entre otras cosas que fundamentalmente son muy relevantes. Entonces, la apuesta es esa, mi aportación, si me permiten, es 3 puntos en concreto. Primeramente, y que me llama mucho la atención, reitero, de esta nueva propuesta de ley de cultura de paz, que el poder lo tengan las y los ciudadanos. Y eso no quiere decir que no haya diálogo o que no haya retroalimentación o que no haya construcción, sino que sean los ciudadanos quienes monitoren realmente. Otro punto importante, presupuesto. Porque la política pública sin presupuesto, pues con todo respeto se queda en el papel. Y otro punto importante también entonces es que esta comisión haga investigación. Y entonces esta comisión integre toda la investigación que existe en el país, que hemos tenido aquí presentes académicas y académicos que lo han aportado y que lo hemos revisado. Y entonces, si es la comisión en Jalisco, lo integre, lo revise, lo analice y pueda retroalimentar cada vez una mejora. Porque esto no acaba. Porque existe un dinamismo social que cambia y es un trabajo constante. Y definitivamente que este organismo integre e involucre, me llama mucho la atención, doctor, lo que decía hace rato, en este tipo de foros debe de haber representación del Poder Ejecutivo,
debe de haber representación del poder legislativo, para que entienda el poder legislativo qué puede haber detrás de mucha información, para entender qué hay detrás de nosotros, de nuestro funcionamiento. Y entonces que el Ejecutivo, en sus mecanismos interinstitucionales, realmente pueda marcar una línea de trabajo efectiva, coordinada y se pueda hacer realidad. Y pueda entonces también definitivamente de manera coordinada con los municipios, pueda también sumar esos esfuerzos. Es que yo creo que uno de los análisis más importantes o el contraste que podemos hacer entre la Ley de Cultura de Paz actual, que repito, es un buen iniciador, pero todo es perfectible, y el Programa Estatal de Cultura de Paz es una comisión, que sí sea el transporte, que sí sea el vehículo de lo que realmente se avance en Jalisco, de lo que realmente se tiene que mejorar en Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. La verdad es que muy atinada tu ponencia, sobre todo en el tema de la investigación. Este nuevo proyecto de ley propone un instituto de investigación que trate de no sea costoso para el Estado y que permita que cada universidad cada ciertos años esté cambiando en diferentes universidades para involucrar precisamente a los académicos en este sentido. Es una ley prácticamente muy novedosa. Yo quiero mencionar que esta iniciativa de ley fue supervisada. Aquí el doctor Jesús y el doctor Norman Bardavid son testigos de que el doctor Johan Galtung analizó esta iniciativa de ley en vida, por supuesto, y hablaba de la gran importancia. Entonces, él incluso viajó a muchas partes del mundo hablando de esta ley de cultura de paz, de la que habíamos propuesto en Comnapaz México, claro, estoy hablando de la federal, que esta se propuso en 2010, y hablaba precisamente del gran impacto de la investigación, y bueno, una ley que no estaba aprobada en México, pero él la presumía a nivel internacional. Entonces, yo creo que los ciudadanos, tocaste un tema muy, muy importante, los ciudadanos también podemos proponer, los ciudadanos también tenemos que opinar, y en ese sentido lo hacemos con todo respeto. Como tú dices, no es que una ley esté mal, al contrario, el sentido fue que cuando se presenta por primera vez esa ley, como por parte de Comnapaz, se modificaron ciertas estrategias y quedó fuera el Centro de Investigación, quedó fuera el Consejo Estatal de Cultura de Paz, entre otras más, que esto pues no permitió realmente tener brazos para poder impactar. Entonces, prácticamente esta ley de cultura de paz es parte de la Secretaría General de Gobierno, la nueva ley, como un organismo público descentralizado que nos permita coordinarnos con el gobierno, un órgano intersecretarial importante, crear una política pública de paz y por supuesto de ahí se deriva un comisionado o comisionada para la paz. Es importante tener un responsable con una comisión de esta naturaleza para que les dé respuesta a la sociedad de cómo estamos trabajando, porque tenemos índices como el índice de paz internacional que nos mide y dice Jalisco está a la media en el tema de promoción de paz positiva. Entonces, ¿cómo vamos a crear esos mecanismos que acabas de mencionar para realmente evitar estar a la media y buscar que cada estado de la República, que es la idea también, presentar esta iniciativa en diferentes estados, ahorita vamos a hablar de la de Veracruz, pero ese es el sentido, buscar la conexión entre sociedad, entre gobierno, entre empresarios, entre universidades. ¿Por qué? Porque es una ley que realmente proyecta futuro, no es una ley únicamente que va a durar 10 años. Los planes estatales de desarrollo son 6 años. Esta ley permite pensar a 50 años. ¿Qué significa? Que en las próximas generaciones vamos a dedicar que realmente la educación para la paz llegue principalmente a las escuelas. Una coordinación, ahí dentro de la ley permite un consejo ciudadano de organizaciones civiles de cultura de paz. Necesitamos coordinarnos como sociedad civil. Es importante, vienen los observatorios ciudadanos y los observatorios ciudadanos son regionales y por supuesto en los municipios. Hoy la ley actual de cultura de paz, pues sí promueve que cada municipio tenga un consejo municipal de cultura de paz, pero todos los municipios que tiene Jalisco son pocos los que han aprobado un consejo municipal. Lo aprueban, pero después dicen el ayuntamiento, ¿qué sigue?
que siguen en ese sentido. Entonces, si no hay una coordinación real entre sociedad y gobierno, pues es muy difícil poder continuar con estos proyectos. Y bueno, también dentro de la ley, aparte del Instituto de Investigación, que es fundamental la investigación para la paz, para poder medir todo lo que está sucediendo en México, vienen los observatorios de violencia social y de género, y lo más importante también un centro de mediación y reconciliación social. Hoy tenemos un problema grave con el tema en el área con los productores del maíz. Es importante cultivar la cultura del diálogo y la reconciliación social. No podemos echar atrás situaciones tan fundamentales por la falta del diálogo. Entonces es importante aplicar políticas públicas de paz y bueno, esta nueva ley propone eso, buscar ese diálogo. Me adelanto un poquito pues para dar un margen de este nuevo proyecto y ahora le cedo la palabra al doctor Wilfrido Lázaro Medina. Bienvenido. Pues yo cedo, así como me cede la palabra el doctor Irán, pues yo le cedo el aplauso porque a ti no te aplaudimos y realmente lo que acabas de hacer pues es más bien la relatoría que nos interesaba mucho escuchar de esta nueva iniciativa de ley que entiendo que está en comisiones. Apenas se va a presentar. Se va a presentar en el Pleno para iniciarla. Así es. Bueno, el proceso es complejo, pero es necesario. Por eso se llaman iniciativas de ley, porque lo que hace un diputado, por una iniciativa de la sociedad o porque él tiene interés en algunos temas, es eso, presentarse ante el Pleno del Congreso e iniciar una ley. Por eso se llaman iniciativas de ley. Él inicia un proceso. Este proceso, cuando la mesa directiva escucha el tema, de qué se trata, y el Congreso tiene comisiones, una comisión que se dedica a todos los temas de seguridad, otra de educación, otro de salud, otro de transporte, etcétera. Dice, bueno, esta iniciativa de ley se pasa a tales comisiones que convergen en el tema del que se está tratando la iniciativa. ¿Qué hacen las comisiones de los diputados? Las comisiones lo que hacen es estudiar la iniciativa y perfeccionarla, se llama. Quiere decir que si al analizarla desde los diferentes lentes que cada quien tiene, porque unos son expertos en una cosa, otros en otra, unos vienen de un partido político con una visión, otros vienen de otro partido político con otra visión, lo que tienen que hacer es reunirse, dialogar y ponerse de acuerdo. Porque al final del día la ciudadanía lo que hace es votar y tal como se refleje la votación, así se refleja la diversidad en el Congreso. Pero ese Congreso no se le vota para que después todo el mundo se amarre en su posición y ya, porque al final de cuentas pues no va a salir nada. No, la gente dice así, como yo voté, así se tienen que poner de acuerdo. Entonces se discuten las iniciativas, se perfeccionan y terminan yendo al Pleno. En el Pleno todavía, o sea, en el Pleno están todos los diputados de todas las fracciones, de todos los partidos políticos y con todas sus visiones y experiencias, y entre todos tienen que llegar a un consenso y votar. ¿Qué decíamos aquí de manera muy importante? En efecto, al votarla, después se vienen tiempos como el que estamos viviendo en este momento, que es el cierre del año, y al cierre del año tenemos que estar votando la ley de ingresos del año que viene y el presupuesto de egresos del año que viene. En este momento acaba de pasar la Federación y votó ya el presupuesto nacional, el presupuesto federal, y los estados vienen de inmediato después, ya tomando lo que las fórmulas federales determinaron para los estados. El estado lo toma más sus ingresos propios y dice, esta van a ser nuestros ingresos, más o menos, por eso se llama presupuesto de egresos, porque supongo que más o menos teniendo estos recursos voy a poderlos bajar en todas estas ramas, ¿no? Así que me da mucho gusto escuchar que está muy clara la visión de lo que es la ley para Jalisco. Nosotros lo hicimos y fíjense que les platico que eso surgió a partir de que tuve el honor de ser presidente municipal de Morelia, y Morelia y otras 49 ciudades del país se determinó un presupuesto adicional para crear el Programa Nacional de Prevención Social, el PRONAPRED. 50 ciudades con mayor índice delictivo
se nos dieron recursos federales para el PRONAPRED, para generar acciones de cultura de paz. En Morelia creamos un coro de en promedio 3,000 niños y fue una de las experiencias exitosas del programa a nivel nacional porque nos fuimos a las colonias donde teníamos mayor incidencia delictiva en Morelia, las expulsoras de delincuencia. Trabajamos en las colonias, pero lo hicimos a partir de la música. A partir de la música, trabajando con todos los niños, los que cantaban, los que tenían la virtud, los que no, con todos. Pero no nada más era por medio de la música para los niños, sino que aprovechamos para que entrara un psicólogo, para que entrara un nutriólogo, para que entrara un médico. Y entonces era un cuerpo multidisciplinario en todas las escuelas y detectábamos a los niños que tenían violencia intrafamiliar, detectábamos a los niños que tenían algún problema específico y entonces ellos trabajaban con este grupo interdisciplinario, sus papás eran convocados para trabajar también con ellos y al mismo tiempo detectamos las voces más nítidas y más virtuosas en todo el municipio. Entonces estamos hablando de que logramos reunir 3,000 niños cantando con maestros de música, con las mismas canciones, en el mismo tono, y llegamos a juntar al coro de 3,000 niños muchas veces. Una representación de 750 niños estuvo en Bellas Artes, financiado el gasto, el traslado y el cuidado de los niños con sus padres de familia, imagínense, pues lo llenamos en un solo acto. De parte del secretario Osorio Chong, en ese momento era Osorio Chong, el secretario de Gobernación, escuchó al coro y le dio de regalo un tour por todo Michoacán a un promedio de 300 niños que hacían este tour. ¿Saben cuántos niños de estos cambiaron su vida por este tema? O sea, eso fue increíble. Cuando llegó después de la presidencia de la legislación, nos piden armonizar la ley de prevención de la violencia y la delincuencia a nivel federal. Y como de legislador digo, bueno, la ley de prevención de la violencia y la delincuencia, que es el tema que hace rato les platicaba, cómo me conflictúa hablar siempre en negativo. Entonces lo que nos pusimos a trabajar, no armonizarnos con la ley federal, sino por qué no trabajamos una ley de cultura de paz, prevención y cultura de paz. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que siempre hablar una ley contra la violencia, contra la delincuencia? Bueno, pues mejor hablemos de una ley de cultura de paz. Y así es como nació la Ley de Cultura de Paz en Michoacán. Fue una iniciativa, vivió todo este proceso de perfeccionamiento, la votamos por unanimidad, después se perfeccionó, se aprobó, se promulgó por el gobernador del estado. ¿Y qué pasó? Pasó que después ya no tuvo el presupuesto que necesitábamos. Los municipios les interesa, es un tema valioso para Michoacán. Yo creo que ahorita no hay necesidad ni siquiera de decir más. Decir Michoacán es hablar de problemas severos que tenemos en tema de violencia, pero mientras los recursos no bajen a este tipo de instrumentos, de herramientas que tenemos, y esas herramientas se conviertan en políticas públicas, y esas políticas públicas sean evaluables, como bien decían ustedes, medibles, sean corregidas, sean perfeccionadas, sean más robustas cada vez porque les aplicamos mayores recursos y más experiencias, pues en esa medida no vamos a poder funcionar. Yo aspiro, deseo que al votarse la ley aquí en Jalisco tenga todo eso de soporte para que entonces todos vayamos viendo cómo las cosas sí pueden cambiar a partir de la legislación. La legislación es fundamental, porque va para todos por igual, y ahí es donde surgen las cosas. Ahí surgió el Estado, aquí estamos en el lugar fundacional del Estado, bueno, pues ahora hay que traducirlo en hechos, como bien decían ustedes, como decía Nelly desde el principio, hechos, acciones concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Wilfrido, siempre muy atinado tus comentarios y efectivamente ahora la propuesta que hacemos como ciudadanía tenemos que entregar los proyectos ya funcionando, no es únicamente un proyecto en papel, sino decir, mira, este es un proyecto y eso fue exactamente lo que pasó con los niños. Entonces hay muchos constructores de paz en el país que hemos conocido y otros que por ahí andan trabajando y eso es importante, que el gobierno pues sí tenga detectado a los grupos delictivos, pero también se detecte a los grupos que trabajan la paz. Y bueno, en este sentido, esta nueva ley busca un enfoque de seguridad y paz, una
una estrategia que vaya encaminada a la Secretaría General de Gobierno, que permita realmente tener esa fuerza, y creo que podemos lograrlo. En ese sentido, lo cabildeamos con muchos académicos, tanto a nivel nacional e internacional, y bueno, en este foro global nos acompañó el doctor Jorge Pesqueira Leal, y él mencionaba, Irán, es importante que se nombre el tema de fomento a la paz. Puede ser la ley de fomento a la cultura de paz. Y ese fue el primer proyecto que se presentó en el 2020 a los legisladores aquí en el Congreso del Estado, y bueno, después se le quita la palabra fomento, ¿no? Y él hablaba de que no hay cultura de paz, sino que hay que fomentarla en ese sentido, ¿no? Entonces, hay un debate sin duda alguna en el tema, pero es importante fortalecer, como dijo Juan Antonio, Marco Antonio, perdón, tener una ley más robusta que nos permita coordinarnos mejor en todo el Estado, y esta ley lo permite, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría ceder la palabra al doctor Carlos Vázquez, también un doctor experto en estos temas, y le damos la palabra. Muchísimas gracias, muy amables, muchísimas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí. Perfecto, miren, 3 aspectos fundamentales que les voy a platicar de lo que se está haciendo en Veracruz. Voy a hablar un poquitito de mí porque al final es un sustento importante para quien le voy a hacer una propuesta aquí al Estado de Jalisco. Por eso es necesario que sepan un poco quién soy. Soy académico desde hace 50 años, tengo 37 años de sembrar paz y de ser abogado. Soy protector y cuidador de la bandera de paz desde el 19 de septiembre del 2016. Soy sembrador de paz y soy también embajador internacional por la paz por 3 organizaciones internacionales. ¿Qué se está haciendo en Veracruz? En el ámbito académico, un hombre con gran visión, el doctor rector perpetuum de la Universidad de Jalapa, don Carlos García Méndez, a 9 meses de fallecimiento. En el 2014, que se promulgó la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal. Me dio la gran encomienda de coordinar esta ley comentada e invité a 28 académicos de toda la República, en donde comentamos 53 artículos, y para el 18 de junio del 2014, que fue promulgada la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, para el año 16 estaba terminada y se difundió a nivel nacional la primera ley de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Se comentó por la Universidad de Jalapa con 28 académicos. Quiero recordarles que el 18 de junio del 2008 hubo una reforma al sistema penal mexicano. Esta reforma trajo consigo la inclusión de los mecanismos alternativos de solución de controversias hoy establecido en el artículo 17 constitucional. Para el 26 de enero del 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En el 14, Ley Penal; en el 24, a 10 años, Ley General, con la perspectiva de varios ordenamientos jurídicos. Esta ley, ahora de 53 artículos a 144 artículos, también con la encomienda del rector magnífico don Carlos García Méndez de la Universidad de Jalapa, logró con su visión y apoyo
logro conjuntar a 52 académicos de 8 países: España, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. La prologa el doctor Jorge Pesqueira Leal, que le llamo de cariño el gurú de la mediación en México, un hombre muy experimentado. 144 artículos comentados por 52 académicos, encabezados por el rector Carlos García Méndez, Jorge Pesqueira Leal y coordinados por su servidor. Escribe Irán Valdés Chávez, Fernando Guerra López, el rector de la Universidad Albert Einstein, escriben los hermanos Lobo, Guillermo Cepeda Lecuona, escriben el doctor y magistrado Carlos Antonio Vázquez Azuara, magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, María de los Ángeles Molina Sandoval, mediadora comunitaria, que es la célula de la motivación de precisamente solucionar los conflictos, la doctora Sellani Sendejas Conde, el maestro en juicio de amparo y derechos humanos, el maestro Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno, una infinidad de personalidades. Pero aquí lo más importante, ¿qué se está haciendo en Veracruz? Toco las puertas de la gobernadora Rocío Nale García y en todas las solicitudes que van para ella te dicen que en 10 días te dan una solución y te dan un código. A los 4 días me están llamando que me presente con el secretario de Gobierno, el licenciado Ricardo Agüed Bardahuil, porque me va a atender por instrucciones de la gobernadora. Al otro día de la llamada, llevo al grupo de CONAPAS, nos presentamos con él y nos dice que tiene instrucciones de la gobernadora para precisamente escuchar los planteamientos de CONAPAS. Se le informa que hay una serie de actividades, le presento al Consejo de CONAPAS, me da la apertura y me dice: Carlos, somos amigos de la infancia, tú no tienes por qué pedir audiencia, ni tampoco ninguno de los ciudadanos, de verdad, nada más porque hay un protocolo, pero toquen la puerta y yo les abro. Y me encomienda a la exprocuradora de la protección a niños, niñas y jóvenes vulnerables para que se coordine conmigo, porque se le presenta el proyecto que para el 24, 25, 26 y 27 de abril se va a llevar a cabo el Congreso Estatal por la Paz en Veracruz, y me da todas las facilidades para que se lleve a cabo. De esta manera responde el gobierno del Estado que encabeza la señora Rocío Nale García. Por su parte, la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández, la doctora Rosalba Hernández Hernández, magistrada presidenta del Poder Judicial, nos abrió las puertas para que tomara posesión como CONAPAS Veracruz, en donde el maestro Irán Valdés Chávez me otorgó la designación como CONAPAS Veracruz, el magistrado Carlos Antonio Vázquez Azuara, un impulsor de la mesa de la familia, está dándonos todas las facilidades de parte del Congreso, de parte del Poder Judicial del Estado. Y por su parte, el diputado, el líder de la 67 legislatura de Veracruz, Diego Castañeda, nos abre las puertas y nos recibe al maestro Irán y a mí el proyecto de iniciativa de ley para precisamente la ley de cultura de paz en Veracruz. Los 3 poderes del gobierno de Veracruz
encabezado por Rocío Nale García, la magistrada presidenta Rosalba Hernández y Diego Castañeda, el líder de los diputados en Veracruz, dan todo el apoyo y la apertura para que CONAPAS colabore con ellos para que Veracruz sea un mejor estado de la paz. Ahora, ¿por qué dije algo de mí? Tengo Jalisco, tengo 50 años de ser académico, tengo 37 años de estar en el ejercicio jurídico, tengo 32 años de ser editorialista y también comunicólogo. Tengo las herramientas necesarias para que cuando esta ley de Jalisco sea aprobada, pueda, si ustedes me lo permiten, contribuir y ayudar a coordinar con varios países de la República, del mundo, y desde luego con grandes académicos de toda la República, y desde luego con los grandes académicos de Jalisco, poder comentar la ley. ¿Por qué comentada? Sencillamente porque no todos somos abogados, porque la letra en ocasiones no la podemos interpretar los que no son abogados. Allí la importancia de comentar las leyes. Entonces les ofrezco de manera gratuita ayudar a coordinar esa ley que espero que muy pronto esté aprobada y la podamos comentar como estas leyes de las que yo le digo y poder darle a la ciudadanía de Jalisco la mejor interpretación para que puedan entenderla y comprenderla. En Veracruz se trabaja muy fuerte. Les recuerdo, 24, 25, 26 y 27, el Congreso Estatal de Cultura de Paz, en donde todos están invitados. Soy Carlos Vázquez Gándara. Por favor, no le hagan mal a nadie, difúndalo. No se lo estoy diciendo a ustedes que no lo hagan porque no lo hacen, por eso están aquí interesados. Difundan, no le hagan mal a nadie y viviremos todos en paz. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor, por tus palabras y bueno, esperemos que Jalisco también nos abra la puerta de esta manera, porque muchas veces como sociedad civil es un problema que nos enfrentamos. Nos acercamos a un partido político quien presenta una iniciativa y bueno, por el hecho de ser de un color, pues bloquea el otro color y ese es un problema grave que vivimos como sociedad civil. Y bueno, esperemos que en Jalisco entiendan este tema que no es un tema partidario, ya que hemos hablado con diputados de diferentes partidos y bueno, hoy el diputado César Madrigal de Acción Nacional nos ha apoyado, ha entendido el tema y bueno, sin duda alguna agradecemos públicamente su compromiso con este proyecto. Y bueno, en ese sentido quiero agradecer también la presencia aquí de la maestra Marta García, que se encuentra aquí con nosotros, es la rectora de la Universidad San Antonio College de Los Ángeles. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto al maestro Armando Ríos Peter, que ahorita lo invitamos a que nos dé unas palabras. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y al maestro López Galindo. Maestro Ramón, muchas gracias por acompañarnos, abogado. Bueno, en ese sentido dejo el uso de la palabra al maestro doctor Norman Bardavid por 5 minutos. Muchas gracias. La violencia es de todos para todos y la paz es de todos para todos. Había un refrán de ¿a qué lobo alimentamos? Estamos invadidos por la violencia en las redes sociales, en Hollywood, en las series, en los videojuegos, en las escuelas con el bullying, el mobbing en las instituciones. Y pues todo eso tiene que ver con esas violencias estructurales y culturales que hemos heredado. Galtung nos hablaba que es
Esa violencia estructural y cultural es como un iceberg y el 90% es prácticamente invisible. Y al ser invisible implica que esta violencia es inter e intracelular. Desde nuestro micromundo hasta nuestra experiencia social que llamamos humanidad. Cada uno de nosotros es una célula de humanidad y entonces intercelularmente entre cada uno de nosotros existe esa violencia estructural y cultural que hemos heredado y únicamente el 10% es la violencia directa o visible, que lo expresamos a veces con la fuerza de las palabras o con los golpes. Cuando no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay armonía, no hay equilibrio, no hay valores y principios, no hay educación emocional. Y entonces, ese es nuestro panorama, hoy por hoy. Hemos hablado de todos los recursos que se destinan a la seguridad, que es importante, pero desde los estudios de paz es la paz negativa. ¿Cuántos recursos se destinan a la paz positiva? Que es educación para la paz, que es el fomento de la cultura de paz a nivel institucional, para que de manera empalmada, ese empalme generacional, podamos lograr la transición de una civilización basada en los principios de la violencia y lograr la transición a una civilización basada en los principios de paz. El manifiesto de Sevilla, que es el primer documento que se hace desde la UNESCO y donde pide a una serie de neurocientíficos, incluyendo a David Adams, que analizaran si la violencia es parte de nuestro ADN o no. Y la respuesta fue negativa, que se ha ido pasando de generación en generación, pero no está en nuestra esencia, así como en los animales no existe ese instinto por matar a todos solamente lo que necesitan para su sobrevivencia. Ante estos postulados, si en la mente de los hombres hemos podido generar una civilización basada en los principios de la violencia, también existe la posibilidad de que en las mentes de los hombres podamos generar una civilización basada en los principios de paz. ¿Y cómo lograremos esta transición? Haciendo política pública de paz, para que no vaya cambiando de cada 3 o cada 6 años, de acuerdo a cómo se van dando estos cambios en los puestos, los servidores públicos, y que en esa ley se incluya, como ya lo hemos hablado, la educación para la paz, pero que verdaderamente se lleve la educación al sistema educativo para la paz, como ya lo han analizado los expertos en educación para la paz, que tenemos la Mesa de Educación para la Paz Internacional, aquí presidida por Nelly Chavarría. Han sido 2 años en donde las diferentes metodologías que nos llegan a la Comisión en torno al tema de educación para la paz, hemos podido todo esto integrarlo y llegar finalmente a un diplomado. Si por ley todas las instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones religiosas, medios de comunicación, por ley se tendrían que certificar en cultura de paz, entonces el conocimiento de la paz lo llevaríamos a todas las personas que integran las instituciones. Y entre 20 y 40 años por epigenética estaremos dando lo que se espera de México como el vórtice energético donde se da el salto de la conciencia, que es de la conciencia de identidad a la conciencia de unidad, en donde pasamos de esa etapa adolescente de la humanidad, que es hasta ahorita donde estamos, defendiendo nuestras identidades para reconocer que desde la unidad todos ganamos. En la identidad alguien gana y alguien pierde, pero en el juego de la vida acabamos entendiendo de que el ego es nuestro falso yo y desde ahí no estamos avanzando como humanidad, no estamos evolucionando ni como individuos ni como especie.
Entonces yo felicito a estas iniciativas que se están dando desde Comnapaz, los diferentes integrantes que están en la mesa de política pública y paz, de cómo están entendiendo estas necesidades, cómo lo llevamos a este Instituto de Investigación de Estudios de Paz, al observatorio, para realmente observar qué es lo que está sucediendo en la sociedad, para que se estudie y desde ahí lo hagamos política pública. Entonces estaremos haciendo de la paz un camino, un cultivo, una construcción y una cultura. Muchas gracias. Muy bien, Norman. Remembrando al joven que le daba las gracias a su novia, la diputada, yo le quiero dar las gracias a dos grandes mujeres que circundan mi vida. Mi matriarca, la doctora Noraluz Vázquez Azuara, mi hija, y a mi esposa María de los Ángeles Molina Sandoval, que no podría hacer nada sin su gran compañía, sus consejos, su empuje y sus regaños también. Muchas gracias, Norman, muchas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, efectivamente, ese sentido que menciona Norman, sin ser político, entendemos que estamos atrapados como ciudadanía entre izquierda y derecha. Creo que han tenido la oportunidad de gobernar en estos últimos años tanto Felipe Calderón del PAN, Enrique Peña Nieto del PRI y bueno, ahora Morena con López Obrador. Y como bien mencionas, los gastos han sido cerca de 2 billones o más en el gasto de seguridad pública. Y en ese sentido, pues vemos que las cosas siguen igual. Entonces, ¿cuánto recurso, cuánto presupuesto vamos a seguir viendo el tema de la paz punitiva, de la estrategia de paz punitiva? Y en ese sentido, ¿la paz positiva dónde queda? Y en ese sentido, ese es el proyecto que presenta Comnapaz. Cambiar esta situación de entender que tenemos que inyectar recursos a la paz positiva. Y tiene que haber un organismo intersecretarial. La tesis que hace 32 años estamos proponiendo crear una comisión de paz, nace precisamente en el 94, cuando hay un comisionado de paz en Chiapas, que este comisionado debería no desaparecer y tener prácticamente una estructura que dependa de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es el encargado, el responsable de la seguridad nacional. Y bueno, en ese sentido reconocemos a todas las CONAPACES de todos los estados de México, porque han trabajado, y si no se aprueba aquí en Jalisco la nueva ley, se va a aprobar en Veracruz, se va a aprobar en Querétaro. Vamos ahí a estar al pendiente en ese tema. Cada 6 años se aprueba una reforma, una iniciativa en el tema de cultura paz. Hoy México, en Comnapaz México, tenemos 33 iniciativas de ley. Ya se aprobaron 3. Adherir la cultura paz a la ley de cultura del deporte, a la ley de derechos humanos, que fue una reforma en el 2010, si no mal recuerdo, que no se agrega a la cultura de paz. Entonces, tuvo que pasar cerca de 15 años para poder hacer esa reforma. Y luego viene la reforma al artículo 3 constitucional, que fueron 6 años de trabajo, entre Norman y Jesús Guevara y otros más compañeros de Comnapaz estuvimos tocando en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y yo quiero recordar en ese trayecto, en ese camino, cuando nos acercamos al senador Armando Ríos Peter, que aquí se encuentra presente, que al principio pues no nos entendía porque pues él estaba en otros temas, pero al sentarnos comprendió la importancia, porque son políticos sensibles al tema y eso es lo que necesitamos. No necesitamos ideologías de izquierda, derecha, necesitamos que realmente se preocupen por México, que jalemos parejos hacia un solo lado. Y en ese sentido, esa es la responsabilidad del legislador, escuchar a la ciudadanía. Y ahora como ciudadanía tenemos la responsabilidad, repito, de no entregar un proyecto por escrito, sino de entregar el proyecto ya funcionando, como lo ha hecho Nelly en Chihuahua, con las escuelas del perdón y la reconciliación, con Pedagogía 3000, con acciones, decir aquí están los proyectos medibles, transformamos a tantos niños a favor de la paz. Como los foros globales cada año estamos capacitando a los estudiantes. Y hoy estos foros globales son cerca de 4,000 estudiantes que han sido capacitados con talleres. Y las leyes de cultura paz, esto están promoviendo, pensar a largo plazo. Yo quiero ceder la palabra antes del cierre al doctor Jesús Guevara también para que nos dé una opinión
de todo lo que ha trabajado y de este tema de la nueva Ley de Cultura de Paz. Gracias, Hiram. Es un momento muy especial para mí, para México, porque en el 2012 que me sumo a CONAPAZ no estaba tan de moda como ahorita hablar de cultura de paz. Tocábamos la puerta y decían estos locos, ¿no? Pero nosotros insistimos, y en mi caso personal fue porque veníamos la familia de un secuestro de uno de los secuestradores más sanguinarios de México. De hecho, mi hermano el mayor es el único sobreviviente de él. Este hombre vive y sigue en la cárcel. Yo venía, pocos lo saben, de un coma por un asalto. Y por supuesto que llega el tema de cultura de paz, que no lo entendía tan bien como ahora. Fue muy doloroso, pero muy importante haber vivido y convivido y conocido los temas, pero también el dolor que vive el país. Aunque también este caminar nos ha dado muchas satisfacciones, pero si avanzamos en un tema, como dice Hiram, que logramos adherir al artículo 3º de Educación para Cultura de Paz, lo decía hace rato al doctor Wilfrido, o sea, sí, pero ¿y dónde está el presupuesto? ¿Qué sucedió? Sí, es letra muerta. Sí, esta vez, después de tanto tiempo, tengo angustia, porque lo vivimos personalmente y veo un retroceso en el país. Un retroceso bastante fuerte. Haciendo una referencia otra vez del doctor Wilfrido, que ha estado como presidente municipal de un lugar que además ya tiene rato pues incendiado, que es Michoacán, Morelia, diputado 2 veces. Y pocos servidores como tú, los he visto, porque aparte tengo la oportunidad de ser tu amigo y verlo y vivirlo cerca, de cómo servidores públicos como tú, lo he visto con la angustia, con la necesidad, con la preocupación verdaderamente de trabajar la cultura de paz, el bien común. Esta iniciativa, como dice Hiram, está avalada por los principales mediadores del conflicto del mundo. Tuvimos a Johan Galtung en el Senado. Por primera vez una universidad hizo un observatorio en cultura de paz, que fue la Universidad Autónoma de Querétaro. David Adams la avala para esto, dijo Johan Galtung, es la iniciativa más importante que he conocido en el mundo. Y es un hombre extraordinario, bueno, era, en paz descanse. David Adams, iniciador de cultura de paz en las Naciones Unidas. Federico Mayor Zaragoza, firmante del Tratado de Sevilla. Los referentes más importantes del mundo. Un México incendiado, donde tenemos más muertos que en un país de guerra. La parte económica, la de salud, la de educación, de verdad sí. Por primera vez me están escuchando mis amigos de lucha, mis hermanos Norman y Hiram. Estoy angustiado, estoy muy preocupado. Mi brújula está no sé para dónde, pero no nos rendimos. Esta iniciativa tiene que pasar a todas partes, doctor. Yo creo que ha sido 2 días maravillosos el ver el patio lleno, el entender todo lo que hemos venido haciendo, porque de alguna manera lo vivimos en su momento en Querétaro, cuando también fue un logro cuando se hizo el programa Juntos Construimos la Paz, no, construyendo el Congreso Internacional Construyendo Comunidades de Paz, donde entendió muy bien el gobernador de en ese momento, José Calzada, el secretario de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría de ese momento, y juntar el recurso de Subsemun para hacer este tipo de cultura. La verdad es que soy queretano y me encanta ser queretano, a pesar que tenemos un lado Michoacán, San Luis, Hidalgo, Estado de México.
si sucede algo, todavía no ha sido una costumbre, no se ha normalizado como en otros lugares. Oyes en Guanajuato, escuchas en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, en todas partes. Ya se normalizó la violencia, los asesinatos, las desapariciones. Hace poco, menos de un año, hubo una masacre en Querétaro, en un antro, una discoteca, un pub. Asesinaron a 11 personas, de las cuales 2 eran nada más, 2 estaban metidas con el crimen organizado. ¿Y las otras qué? Y fue un referente nacional e internacional, porque era Querétaro. Pero si hubiera sido Salamanca, ya es normal. Eso no podemos seguirlo normalizando. ¿Dónde está quedando la conciencia, la compasión con el otro? Realmente se ha trabajado, se ha luchado por esta ley. Y por supuesto que la vamos a llevar a todos los estados. Y así como hemos pasado tantos años tocando puertas, se va a lograr en todas partes. Y la historia va a reconocer el trabajo de CONAPAS. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Guevara. Y bueno, en ese sentido, aplaudimos este sentimiento, este eco de transformar nuestras sociedades, por supuesto, a favor de la paz. Sin duda alguna, estamos muy agradecidos por la presencia del maestro Armando Ríos Peter, por acompañarnos en este foro, para que nos acompañe a cerrar esta mesa y sobre todo pasar al día siguiente, que es en el Colegio Jalisco, la parte de la reunión internacional, con cerca de 25 conferencistas de varias partes del mundo. Y bueno, el objetivo es claro, hacer un llamado al señor gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, que escuche a todos estos compañeros, a todos estos activistas, académicos de todo el mundo que vienen a Jalisco a proponer una nueva ley de cultura paz. Que nos ayude, señor gobernador, a fortalecer este foro global de cultura de paz, para que permitamos cada año reunirnos aquí y apoyar y capacitar a miles de estudiantes jaliscienses. Estamos a sus órdenes. Armando Ríos Peter, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Me gustaría que nos dirigieras unas palabras, aparte de agradecer, cuando fuiste senador, nos impulsaste con la reforma al artículo 3 constitucional y creo que te sientes orgulloso porque esa reforma se dio y eres uno de los actores, así que me gustaría que pasaras aquí al podio a dirigirnos unas palabras, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, la verdad es que muy honrado de tener la oportunidad de estar en este foro, en un espacio tan significativo para Jalisco como es el Congreso del Estado. Y obviamente el estar con amigos entrañables desde hace mucho tiempo en este esfuerzo de construcción de paz. Me consta el camino que han recorrido Norman, ¿no? El camino que ha construido Irán, digamos, en todo un recorrido a lo largo, sí, de ir visitando congresistas, legisladores. Tuve la oportunidad como senador de sentarnos, en efecto, y de escuchar las preocupaciones, pero sobre todo las propuestas. Y a la luz de aquellos años que ya han pasado algunos, tal vez 8 o 9, pues el ver que ahora ese esfuerzo se está llevando a cabo en los congresos locales, pues es doblemente importante. La reflexión que yo quiero compartir es precisamente escuchando las voces michoacanas o las voces queretanas, las voces de los distintos rincones que están sufriendo la situación que actualmente impera en el país en materia de violencia. Yo soy de Guerrero y bueno, ya quisiéramos en Guerrero parecernos un poquitito a Querétaro en cómo están las cosas, pero mis amigos de Michoacán saben, y especialmente ahorita que las noticias han puesto tristemente otra vez el queridísimo Estado, el alma de México, en los medios por el asesinato de Carlos Manso, pues vale la pena hacer una reflexión de en dónde estamos, ¿no? Es muy significativo y muy importante empujar las legislaciones, que los congresistas, legisladores y legisladoras pongan atención, que se pongan a trabajar, que vengan expertos internacionales, que lo escuche, como ahorita decía Irán, el gobernador, el cambiar la ley. Pero en realidad la reflexión que creo que tenemos que
que redoblar o que tendríamos que hacer es, necesitamos que esto se vuelva una cultura. Porque el problema de tener un país que ha pasado en este milenio de 60,000 muertos con Fox, a 121,000 con Calderón y 156,000 con Peña Nieto y 201,000 con López Obrador, pues me parece que pone los datos claros de lo que dice Irán. Este no es un tema de derechas o de izquierdas, este no es un tema, ni siquiera un tema exclusivo del gobierno, porque esto no lo generan los marcianos, lo generamos los mexicanos. Esa violencia que día con día se siembra en los distintos territorios del país, que hoy tiene a más de 125,000 personas desaparecidas debajo de nuestro suelo, pues es algo que hemos creado los mexicanos. Es una cultura que fuimos permitiendo que avanzara por huecos, por desatenciones, por corrupción, por ver no solamente a nuestro ombligo y no ver al otro, y que hoy es la realidad triste que representa a un país tan maravilloso como México. Entonces, qué bueno que en Jalisco se estén dando estos esfuerzos y sé que con la tenacidad de CONAPTAS vamos a poder avanzar en las legislaciones. Pero yo quisiera aprovechar este espacio porque creo que es ahí donde hay que sumar dinámicas, y la dinámica que hoy requiere México es sin duda alguna en la que cambiemos la cultura imperante. Y por eso creo que hablar de la paz, hablar de la mediación, hablar de la negociación, hablar del diálogo, hablar del ponerse en los zapatos del otro, pues me parece que es la única ruta que verdaderamente nos permitiría salirnos de esta terrible situación en la que pensamos luego que la política es la que va a resolver nuestra situación, que van a ser los gobernantes, y la neta, yo creo que ya nos dimos cuenta de que eso no va a ser así. Ellos tienen que hacer su parte, ellos tienen que ayudar, escuchar, como en estos foros se está planteando. Pero me parece que ante todo, para conseguir y conquistar la paz, necesitamos arrancar un movimiento nacional para sanar a México, para escucharnos, para volver a dialogar y para volver a querernos, nosotros los mexicanos y las mexicanas. Creo que eso ya se nos olvidó. Sanar a México tiene que ser un compromiso en cada mesa, de cada familia, en cada espacio laboral, en cada universidad, en cada lugar donde se esté dialogando sobre el presente y sobre el futuro de México. Obviamente las legislaciones van a ayudar, el empujar el tema educativo, el empujar el tema del deporte, el empujar cómo lo hacemos en la cultura, en cada una de las políticas públicas. Pero me parece que tenemos que tomar un nuevo brío para armar un movimiento que busque sanar a México y que ponga muchos de los conceptos que yo he aprendido de CONAPTAS. Entender de manera más profunda, como dice Norman, hay que pasar a un estado cuántico distinto. Hay que pasar y dejar el ego que nos ve, que nos hace vernos solamente a nosotros y buscar vernos en el que está al lado. Entender lo que yo soy, pero entender también que cuando nos vemos frente al otro, nos reflejamos y lo entendemos y lo escuchamos y nos ponemos en sus zapatos, nosotros somos. Y solamente si nosotros somos vamos a poder hacer, vamos a poder llegar al nosotros hacemos. No vamos a acabar con la inseguridad, no vamos a acabar con la violencia, si no cambiamos nuestro estado de entendimiento. Y por eso me siento realmente contento, complacido de haber llegado, porque me pasé 1 hora y media en el taxi, pero sobre todo de encontrar amigos entrañables y obviamente a otros que estando aquí sentados, que estarán el día de mañana, que estuvieron todo el día trabajando, pues sin duda alguna tienen un compromiso por construir ese México con paz, que es un México feliz y es el México que nos merecemos todos. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para hacer mi anuncio, para los que quieran estar mañana, le agradezco a Irán. Es curioso que estos temas, pues la sincronización se da, y yo mañana voy a presentar un libro, precisamente en la Feria Internacional del Libro. Hoy está de plasmémenes la querida y bellísima Perla Tapatía, arranca a la Feria Internacional del Libro. Mi propuesta precisamente para sumarme a los trabajos de CONAPTAS, este libro que se llama Guía Práctica para Salir de la Matrix, ¿no? Construye la realidad que tanto deseas, pues hay que empezarla poniéndonos en los zapatos del otro y construyendo una cultura de paz. Los veo mañana ahí en la FIL. Gracias. Felicidades por el libro.
Por último, ya para cerrar, agradecemos las intervenciones de esta mesa, de este foro permanente de la nueva Ley de Cultura de Paz. Mañana estaremos en el Colegio de Jalisco realizando este encuentro internacional con más de 20 líderes de varios países. Y bueno, sobre todo desde la ciudadanía aquí en Jalisco vamos a declarar a Jalisco como faro global de paz. Y como dice Ríos Peter, hay que fabricar esa Matrix, hay que empezar de la ciudadanía y también nosotros podemos lograr la paz. Muchas gracias. La foto, Irán. La foto.